Imagina por un momento que viajas en el tiempo. Llegas a una isla tropical, llena de aves extrañas que no sienten miedo del ser humano. Caminan tranquilas, ponen sus huevos en la arena y parecen vivir en paz desde hace miles de años. Pero de pronto, llegan marineros con cuchillos y perros, y en menos de un siglo esa especie desaparece para siempre. De lo que te hablo es del famoso dodo. Y el dodo no fue el único. La verdad es que la historia del ser humano está llena de capítulos oscuros donde animales que habían vivido durante millones de años fueron borrados de la tierra en apenas unas décadas. Hoy quiero contarte la historia de 10 especies que desaparecieron por culpa directa del hombre. 10 especies que nunca más volverán a caminar, volar o nadar en nuestro planeta porque no supimos cuidarlas. Quédate hasta el final porque el último de la lista se extinguió hace muy poco, en pleno siglo XXI, y es un recordatorio de que todavía no aprendemos la lección. Empecemos. Número 1. El dodo. El dodo vivía en la isla Mauricio. Era un ave robusta, de gran tamaño, torpe y con un detalle fatal. No podía volar. Como no tenía depredadores naturales, nunca desarrolló el instinto de huir del hombre. Cuando los marineros europeos llegaron en el siglo XVII, lo cazaron sin piedad por su carne. Además, trajeron consigo animales como perros, ratas y cerdos que devoraban sus huevos. En menos de 100 años, el dodo se extinguió. Su desaparición fue tan rápida que pasó de ser un ave común en su isla a un símbolo universal de la extinción. El dodo nos enseña que incluso un animal abundante puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si el hombre interviene. Número 2. El tilacino, también conocido como tigre de Tasmania. Este animal era un marsupial carnívoro, con apariencia de perro, pero con rayas en su espalda como un tigre. Vivió en Australia y en Tasmania durante miles de años sin mayores problemas. Pero cuando llegaron los colonos europeos, lo acusaron de atacar al ganado, especialmente a las ovejas. Entonces se desató una persecución implacable. Se pagaban recompensas por cada tilacino cazado, y poco a poco su población fue desapareciendo. En 1936 murió el último tilacino en un zoológico. Lo más triste es que después de su muerte, los científicos descubrieron que probablemente ni siquiera era tan peligroso para las ovejas como se creía. Fue exterminado por una mezcla de miedo e ignorancia. Número 3. La vaca marina de Steller. Imagina un animal marino de 8 metros de largo, un pariente gigante de los manatíes y dugongos. Este animal vivía en el mar de Bering y fue descubierto en 1741. Tenía un cuerpo enorme, se alimentaba de algas y era completamente inofensivo. ¿Pero sabes cuánto tardamos en acabar con él? Menos de 30 años. Su carne, su grasa y su piel fueron explotadas sin control hasta que la última vaca marina desapareció. De un descubrimiento asombroso en la historia natural, a su total extinción en apenas una generación humana. Número 4. La paloma migratoria. Hubo un tiempo en el que los cielos de Norteamérica se oscurecían durante horas por las bandadas inmensas de estas palomas. Eran millones y millones. Se decía que su vuelo era como una nube viviente que tapaba el sol. Pero su abundancia fue precisamente su perdición. Se cazaban en cantidades descomunales para alimentar a la población en crecimiento. Además, su hábitat fue destruido poco a poco. En 1914 murió la última paloma migratoria, llamada Marta, en un zoológico de Cincinnati. Pasamos de tener millones de aves a cero en menos de un siglo. Es un ejemplo brutal de cómo la abundancia no es garantía de supervivencia. Número 5. El alca gigante. Era un ave marina incapaz de volar, que habitaba en el Atlántico Norte. Medía más de 80 centímetros de altura y era parecida a un pingüino. Su destino fue similar al del dodo. Los humanos la cazaron sin descanso por su carne, sus huevos y sus plumas. Su incapacidad de volar la convirtió en una presa fácil. El último alca gigante conocido murió en 1844. Con su desaparición, el océano perdió a uno de sus habitantes más emblemáticos. Número 6. El cuaga. El cuaga era un pariente cercano de la cebra que vivía en Sudáfrica. Tenía un aspecto curioso. La parte frontal de su cuerpo estaba cubierta de rayas, pero la parte trasera era lisa y marrón. Era como una mezcla entre cebra y caballo. En el siglo XIX los colonos lo cazaron intensamente para obtener carne y pieles, y también porque competía con el ganado por el pasto. El último cuaga murió en 1883 en el zoológico de Ámsterdam. Hoy solo podemos verlo en fotografías antiguas y pieles conservadas en museos. Número 7. El uro.
Este animal era un toro salvaje gigantesco, antepasado directo del ganado doméstico. Vagaba por Europa y Asia y era símbolo de fuerza y poder. Fue cazado por su carne durante siglos y también perdió sus hábitats naturales. El último uro murió en Polonia en 1627. Aunque desapareció hace mucho, su legado vive en las vacas y toros actuales que descienden de él. Número 8. El oso del Atlas. El único oso nativo de África. Habitaba las montañas del norte, en Marruecos, Argelia y Túnez. Los romanos ya lo capturaban para usarlo en espectáculos de gladiadores. Más tarde, la caza excesiva y la pérdida de su hábitat lo llevaron a la extinción. El último oso del Atlas fue visto en el siglo XIX. Su desaparición borró al único representante de los osos africanos. Número 9. El pájaro carpintero imperial. Considerado el carpintero más grande del mundo, medía casi 60 centímetros y vivía en los bosques de México. Sus colores eran espectaculares y su tamaño imponente, pero la tala masiva de bosques y la caza lo llevaron al borde del abismo. Aunque hubo reportes aislados en el siglo XX, se considera oficialmente extinto. Era un gigante alado y lo perdimos por nuestra ambición. Número 10. El rinoceronte negro occidental. Este caso es especialmente doloroso porque es reciente. El rinoceronte negro occidental vivía en África Central. La caza furtiva por sus cuernos, altamente valorados en el mercado negro, lo llevó a una disminución catastrófica. En el año 2011 fue declarado oficialmente extinto. Lo que hace más triste este caso es que ocurrió en pleno siglo XXI, cuando ya teníamos conocimiento, leyes y organizaciones de conservación. Y aún así, no fuimos capaces de salvarlo. Estas son las historias de 10 animales que se extinguieron por culpa del ser humano. Algunos desaparecieron hace siglos, otros hace apenas unos años, pero todos tienen algo en común. Los perdimos porque no supimos protegerlos. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos animales te dio más tristeza perder? ¿El dodo, la paloma migratoria, el rinoceronte negro o tal vez el tilacino? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu respuesta. Y recuerda, si no aprendemos de estas historias, la lista de animales extintos seguirá creciendo. Todavía estamos a tiempo de proteger a los que nos quedan. Si quieres seguir descubriendo más misterios, curiosidades y lecciones del mundo animal, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal exploramos no solo la belleza de la naturaleza, sino también sus advertencias. Y créeme, el viaje apenas comienza.